Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de películas que ya vimos en el futuro, que descubriremos en el pasado, pero analizamos acá en el presente, un presente eterno en esto que son los podcasts. Hoy no vamos a hablar de películas, así que tendríamos que haber cambiado la intro, pero estamos tan en auge del Eternauta que estamos muy manija, como le decimos allá por el Río de la Plata, y hoy tenemos un invitado especial. Antes de introducirlo, también me acompaña mi querido amigo Nahuel Esquenone. ¿Qué haces, Nahui? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy contento por hacer como episodio atípico con el gran invitado que lo deja, lo presentes vos. Todo tuyo. Bueno, nos acompaña ni más ni menos que Gustavo Massali, ilustrador nacional, que además, bueno, para los que no conocen el podcast, es un honor de que sea mi viejo, así que, ¿cómo andás, viejo? Bien, todo bien, una alegría estar acá con ustedes y bueno, sumarme a este proyecto de años que ya llevan. Y justamente ahora, bueno, para lo que vamos a hablar, que también es un honor que me hayas invitado. Bueno, qué bueno. Para los que no saben, mi hijo Gustavo está en España, así que hoy tenemos International el programa. 3 líneas, 3 diferentes zonas horarias: Argentina, España, San Francisco. Esto es único. Pero bueno. La globalización, joder. Lo bien que hace Internet. Creo que es la primera vez que tenemos así, vamos a entrevistar a alguien, así que paciencia, vamos a hacer todo lo posible. Y como surgió la idea de, bueno, ayer grabamos un episodio sobre el Eternauta, el cómic, que lo analizamos por primera vez acá en el podcast. Ya hablamos de Oesterheld con Mort Cinder. Pero bueno, contanos un poco a qué te dedicás, de dónde venís, cómo empezaste en el mundo de la ilustración, qué técnicas te influyeron, qué autores o qué cómics te influyeron como ilustrador. Bueno, yo vengo del palo del cómic o de la historieta, más argenta. Para ir al génesis, mi infancia, yo me crié leyendo historietas. En mi casa, como decía mi hermano, no éramos pobre gente, sino gente pobre, entonces el tener un televisor era un lujo que mis padres obviamente no podían permitirse en casa, entonces como éramos dos varones con poca diferencia de edad, mi madre nos compraba historietas y ahí empezó mi amor hacia la historieta, que era, bueno, mi padre de niño leía Tarzán o era su ídolo y me lo transmitió, entonces para mí cuando empecé a leer, mi ídolo total era Tarzán de los monos de Edgar Rice Burroughs. La verdad que me encantaba, sobre todo el que dibujaba Harold Foster, fue el dibujante y creador del Príncipe Valiente, también un cómic de los años 20-30. Y bueno, fueron como esos referentes. Después, obviamente, Torucito, Patoruzú y todo personaje dibujado a nivel historieta o dibujo animado para mí fueron como íconos o lo que me llevaron a lo que hoy me dedico, que es a ilustrar, ¿no? A dibujar. En cuanto yo vengo, bueno, como dije, de la historieta, trabajé muchos años haciendo historietas. Mi primer cómic profesional fue con Carlos Albiac, que fue un guionista para mí majestuoso, que bueno, obviamente murió capaz que en el olvido, espero que bueno, algunos lo resuciten, que hacían una dupla con el dibujante Oswald, que los que han conocido la revista Anteojito, Oswald dibujaba un personaje creado por él, Sonoman, que era un superhéroe que tenía una nota musical acá en la cabeza y entonces se convertía en tonos musicales y podía entrar en la mente de los villanos. Bueno, ese era su superpoder. Y Oswald daba talleres de dibujos. Yo tuve la oportunidad y la posibilidad de hacer 2 talleres con él en la escuela de Garaycochea. Y fue quien me contactó con Carlos Albiac para mi primer trabajo de un cómic en Italia por la década de los 90, de los años 90, perdón, no las décadas. En los 90, y bueno, fue mi primer trabajo. A partir de ese trabajo tuve la posibilidad después de presentar mi carpeta a Carlos Trillo, creador de un sinfín de personajes: Loco Chávez, El Negro Blanco, Cyber Six, Fulú, que dibujó Eduardo Rizzo de Rosario, Álvar Mayor con Enrique Brescia. Bueno, fue realmente para mí el segundo Oesterheld de la Argentina, ¿no? Como guionista e historietista. Y bueno, con Carlos Trillo trabajé como 6 años dibujando una serie que hacían ellos para Italia, que era Cyber Six o Cyber Six, y luego Irish Coffee. El creador de los personajes con la parte artística fue Carlos Meglia, y bueno, estaban realmente
se hacían esa producción para Italia y era muy requerido el material y Carlos Meglia no daba abasto con dibujar tantos personajes, tantas páginas, entonces se conformó un equipo de dibujantes y bueno, entré ahí en ese equipo de dibujantes después de intentarlo 2 años, que no me salía Cyber Six, pero bueno, no desistí y pude entrar. Y el último libro de Cyber Six, siendo el último de los dibujantes que entró en ese equipo, las primeras 14 páginas creo que las hizo Carlos. 14 digo, creo, ¿no? Si fueron 14, ya no recuerdo el número. Pero las primeras páginas las empezó Carlos Meglia y tuve el honor de las últimas de terminarlas yo. Y la verdad que fue como un regalo para mí de vida, ¿no? Es como era mi ídolo, porque la verdad que Carlos Meglia me abrió la cabeza como dibujante. Era el tipo de dibujo que a mí me gustaba y buscaba hacer. Hasta que di con sus dibujos y dije, bueno, mi camino va por este lado, ¿no? Y bueno, esos fueron mis comienzos como dibujante. Y después de unos años de dibujar cómics para Italia, y yo tuve un tema de contrato, con los italianos y dejó de trabajar con ellos. Entonces seguí trabajando con Guillermo Sacomano como guionista de historietas y hacíamos unitarios. Guillermo me preguntó qué me gustaba, yo le dije, mira, me gustan todo lo que son las historietas históricas. Y entonces a Guillermo se le ocurrió hacer una serie que era un personaje X, o sea, cada capítulo tenía un personaje totalmente distinto y que viajaba al pasado, que quería vivir una aventura, se metía en una máquina, quería vivir una aventura con piratas, con cowboys, con indios, qué sé yo, y bueno. Y la verdad que fue un recreo para mí dibujar esa serie. Y luego de eso pasé a lo que es la ilustración infantil. Y esto fue en el año 98. Había surgido una publicación en el diario Clarín que buscaban ilustradores. Yo presenté mi carpeta con lo que hacía en ese momento. Me ofrecieron hacer un libro. Entonces hice ese primer libro. El proyecto se cayó. Entonces el director de arte de Aike me dice, mira, yo conozco al director de arte de Estrada, es una editorial de 1896, qué sé yo, que hace libros de texto escolar. Me dice, ¿por qué no lo vas a ver? Presenta la carpeta. Y bueno, presenté mi carpeta, así humilde. Yo trabajaba todo esto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde en una fábrica. Entonces mi escapada tenía una hora para el almuerzo, me escapé con mi carpetita de dibujos, la presenté ahí en Estrada y me dieron 8 libros consecutivos para hacer, que en mi puta vida nunca pensé que podía ganar lo que cobraba por lo que me pagaban por dibujar. Y en ese momento los dibujos eran en papel, o sea, tenía que hacer los bocetos en papel primero en lápiz, se enviaba por fax. No sé si ahora se sigue utilizando el fax. ¿Los originales los mandabas por fax? Mandaba los dibujos, los bocetos por fax, que los hacían en una hoja A4, que era lo más económico, y una vez que me aprobaban me devolvían otro fax con las correcciones. Mirá, esta nena, ponele la trenza acá, ponele el ojo allá, qué sé yo, la manzana tiene que ser así, para. Yo lo tenía que calcar en un papel de grueso gramaje, porque después eso lo entintaba con tinta china y lo pintaba con tintas de color o acuarelas o acrílicos. Entonces el papel tenía que ser de buen gramaje porque por la humedad, si no, el papel se ondulaba, se arruinaba. Entonces, bueno, a todo eso tenía que, o sea, de los dibujos que yo había hecho, los volví a corregir, ¿no? En el papel A4, así de cualquier resma. Tenía que calcar esos dibujos al papel ese que eran la marca Schweller, que era un papel alemán. Después apareció uno fabriano, porque obviamente los costos en la Argentina con la importación del precio del dólar, el precio de la importación de un papel alemán, imagínense, ¿no? Siempre no es de ahora, sino que ha sido toda la historia, al menos de que yo conozco, salía cara y tenía que economizar, porque lo que yo hacía eran viñetas, eran dibujitos pequeños, que los hacía un poco más grandes por comodidad, pero después eso en aquel momento, no sé, el proceso que hacían lo reducían a la página. Todo esto porque en ese momento todavía no estaba a tope lo que era la Macintosh y el Photoshop, ¿no? Gust, ¿esto más o menos qué época es? Para que tengamos, porque yo lo escucho, es increíble que sea tan artesanal, digo. Uno pensaba que estamos hablando en los principios de los 90 y no sé, ¿qué fecha es más o menos? Bueno,
Cuando yo empecé a dibujar Cyber Six, o el primer cómic fue en el año 1991. Hermes tenía 2 años. Y trabajé hasta el 97 haciendo cómics de Cyber Six. Y después seguí con Sacomano, creo que fueron hasta el año 1998. Y en 1999 yo empecé a ilustrar libros infantiles. Creo que fue a finales de 1999, con lo que pude cobrar de esas ilustraciones, comprar mi primera Mac, que era un bodoque, era la Bondi Blue, que era, no sé, como un huevo enorme con 3 patas, Te digo un que fue cacho de monitor. timing justo, porque después del 99 iba a ser mucho más difícil, La compraste justo, me parece. Y aparte, lo loco era que yo obviamente tenía que escanear lo que dibujaba, que era primero en lápiz, escanear, mandar esos bocetos, después entintar esos dibujos, que al principio lo hacía con las famosas Rotring, después pasó a los marcadores, unos Staedtler que eran buenísimos, y lo pintaba, que era con el mouse. Y el mouse de la Mac tenía una bolilla. No es como ahora que tiene ese láser o esa luz roja, o no sé los que hay ahora. Yo hablo de esa época, ¿no? Era con una bolilla y tenía que controlar el pulso para ir siguiendo la línea del dibujo. Y una vez que tenía todo el contorno del color que iba a hacer, era con el baldecito de Photoshop, clic, y ahí completaba el color. Yo creo que ahí me agarré la epicondilitis que tengo en el brazo. Era muy ergonómico ese mouse. Sí. Y lo loco, después de todo esto, de haber trabajado con mi primera Mac, ese Photoshop, vino la debacle del Corralito, ya no trabajaba para Italia, surgió que presenté una carpeta de dibujo en una editorial de Bahía Blanca, que hacían revista material para maestros, ¿no? Que era maestra jardinera en la revista y después estaba maestra de primer ciclo, bla, bla, bla. Y bueno, iba una vez a la semana a trabajar esa editorial y existía algo que yo desconocía, que era la tableta gráfica, que era la Wacom, que era una cagadita, no sé, serían de 20 centímetros por 20 con un lápiz y que uno podía estar dibujando y coloreando mirando el monitor. Y dije, chao, esto para mí es el primer mundo. Y bueno, me compré mi primera tableta fue esa pequeñita, que era la que había no sé, creo que en el mercado, hasta que después, bueno, compré una más grande para mayor comodidad. En el 2011 pude comprar mi primera Cintiq, que es un monitor en el cual uno dibuja ese monitor, tenés más control sobre el dibujo, más control sobre el trazo, los pinceles que uno elige trabajar. Pero bueno, fue todo, como habrán visto, Sí, escalonado. Escalonado, claro. Muy artesanal, la verdad que muy artesanal. Y bueno, ustedes porque vamos a hablar del Eternauta antes con Cyber Six, Meglia trabajó muchos años en un estudio, no recuerdo el nombre del estudio, que hacían trabajos para Hanna-Barbera de dibujos animados, los Picapiedras, Scooby-Doo, todo eso, y hasta para Disney. Entonces Meglia tenía mucha experiencia, que era un artista plástico, más allá de un muy buen dibujante, pintaba como los dioses. Era un tipo que podía hacer lo que se le cantaba el culo, y entonces creo que a él lo contrataban para pintar fondos de los dibujos animados. Entonces ya venía con lo que era el trabajo productivo de lo que era la animación. Entonces, tanto para Iris Coffee como para Cyber Six, él había hecho todos los escenarios que después se fotocopiaban, y como había mucha demanda de páginas, después lo que hacían eran dibujos de los personajes, que se recortaban con tijeras y se pegaban con plasticolas sobre esas fotocopias de esos escenarios, eran blanco y negro. Y claro, nosotros, el equipo de dibujantes nos daban para hacer las historietas, nos pasábamos los escenarios. Yo me acuerdo que también, porque cuanto más dibujábamos y entregábamos más historietas, más podíamos hacer y más dinero podíamos cobrar, ¿no? Entonces yo me había hecho la cara de Cyber Six o de los personajes, que lo único que me quedaba hacer eran los ojos, la nariz y la boca. Entonces, si tenía que estar enojada, le hacía la cara de enojada. Agarraba sobre esa fotocopia, recortaba, pum, y ya era un cuadrito de Cyber Six o de Irish Coffee, ¿no? Y bueno, nada, esas cosas como anecdóticas de lo que fue esta producción. Creo que se llegaron a hacer, no sé si 64 libros, o no, perdón, 44 títulos, no sé si eran de 96 páginas cada título, que se llegó a vender en Italia, en Francia, en España y no sé si algún otro mercado, ¿no? Qué increíble.
Me acuerdo que la última historieta, porque bueno, Trillo ya cortaba con los italianos, tenía 17 días para entregar y bueno, meta fotocopia, no existía el escáner, en ese momento no existía con tener una computadora y un escáner, no sé si existía, estoy hablando del año 96, en Argentina, capaz que en Europa existía, o Estados Unidos. Pero en Argentina, o el que lo tenía era un lujo total, ¿no? Yo no lo tenía. Y entonces era fotocopia, que era hacer fotocopia láser porque era de mejor calidad que una común, o salvo si había uno que tuviera una de esos negocios de fotocopia que hacían muy buenas copias, pues tenía que salir muy pulcro el dibujo, tal cual, no manchado ni nada, ni gris, porque bueno, eso después se metía en el original, que como les hablé de un papel alemán Schweller, en ese momento yo usaba uno Fabriano, que era italiano, que de 220 gramos, entonces yo podía pintar con tinta china, la tinta no jodía tanto el papel y si pegaba con plasticola que es húmeda tampoco jodía el papel, ¿no? Y bueno, esas anécdotas de mis comienzos como dibujante e ilustrador. Qué buenísimo toda la trayectoria y qué interesante entender cómo fue creciendo desde de un proceso tan artesanal a un proceso tan digital. ¿Cómo sentís que esa transición, supongo que te ayudó a producir más, dificultó la adaptación? Mira, ¿Influyó en tu estilo la tecnología también? la verdad que no. La verdad que no influyó, al contrario, yo creo que la enriqueció mucho, me permitió, porque claro, cuando uno dibuja en papel, si no sale tu idea, agarras el papel, lo abollás y lo tirás a la mierda, o empezás a borrar hasta que buscás, y a veces tanto borrar, tanto corregir no sale, al menos como yo tengo un proceso de trabajo con el tema de los bocetos, entonces puedo hacer y deshacer las veces que se me cante, y mantengo el primer boceto que tiré, que a veces es la idea original que uno tiene en la cabeza, pero no la puede plasmar en el plano. El plano sea que el día de mañana, en mi caso, va a ser un papel, una página de un libro, ¿no? Entonces es como que podés mantener esa idea original y después podés buscar todos los caminos que vas experimentando hasta llegar a esa idea que uno quiere, ¿no? Que son cosas capaz que caprichosas del dibujante. Que, no, yo quiero que esta pose quede acá, pero no me sale porque el escorzo, la perspectiva, la proporción de la anatomía o la mano no queda bien, o qué sé yo, no sé, esas cosas, ¿no? Si uno quiere, se exige en un dibujo casi realista, ¿no? O que sea acorde al estilo que uno está trabajando. Y entonces lo digital te lo permite. Y te permite también probar colores, si no te conforma, qué sé yo, un sinfín de cosas. La verdad que lo digital es bueno. Lo que sí debo decir que te come la vista, porque yo cada vez como que veo menos más allá de la edad, y después también la magia del papel, el trazo del lápiz, de usar un 2B, un 4B, o después de borrar, o después la pluma, el olor a la tinta china, y a veces esas cosas se extrañan. Capaz que bueno, es como que uno se pone viejo y empieza a rememorar la juventud, la niñez, pero yo por ejemplo he comprado muchas plumas que usaba en esos talleres que hice con Oswald y Alberto Salinas, también un dibujante que hizo Dago, un personaje de Dago de historieta. Tengo unas plumas que eran las Guillot, que son francesas, y hay otra marca que no me acuerdo francesa, también tengo unas que todavía no las he tocado. Y lo que pasa que, claro, es como que ahora puedo ampliar el dibujo y si me pongo a dibujar con plumas, como que queda ahí. Y entonces ese vicio de lo digital es como que me ha quitado lo anterior, ¿no? Y quizás ahora tendría que usar, como dicen acá en España, unas gafas o unos anteojos con más aumento. No podría hacer lo que dibujaba antes. Qué zarpado, qué increíble y qué interesante. Pero bueno, gracias por compartir toda esta intro de dónde venís, qué hiciste, toda tu trayectoria. Metiéndonos en el Eternauta, que es lo que vamos a hablar hoy por este especial que estamos haciendo en el podcast. ¿Cómo fue tu primer encuentro con el Eternauta? ¿Dónde o cuándo lo leíste por primera vez? Bueno, es muy loco esto. Año 1983, que estaba todavía la dictadura militar y no me acuerdo si fue en octubre que fue la votación y en diciembre que Alfonsín asume como el primer presidente después de no sé cuántos años de dictadura, presidente democrático elegido por el pueblo. E imagínense bueno, había que vivirlo, ¿no? Lo que eran las campañas políticas, que todavía estaban los militares, qué se podía hacer, qué no, bla, bla, bla. Bueno, fue en el año 83, yo estaba estudiando enfermería, no tiene nada que ver con el dibujo, pero nada que ver. Estaba estudiando enfermería
y no me acuerdo cómo fue que un compañero me saca del Eternauta y pero ¿qué ¿Te es acordás eso? la Bueno, edición? nada. ¿Te acordás la edición? Ayer Mirá, estábamos hablando. era una edición de Editorial Records, Ok. que ahora les voy a contar una anécdota de esta editorial. Claro, me da el libro y yo cuando leí el libro caí de culo, porque realmente me encantó que ciencia ficción, una invasión de alienígenas en Buenos Aires, no sé, pero era como, no conocía el dibujo de Solano López ni a Westergel, pero no los conocía por el nombre, pero sí que había leído cosas de ellos, pero no le prestaba atención a ver quién dibujaba, salvo algunos que me interesaban y quién escribía. La verdad que iba de lleno a leer la historia, porque me apasionan las historietas, la narrativa, qué sé yo. Y realmente fue un libro que me lo tragué, no sé si en pocos días, leyendo en el colectivo, si iba al baño me llevaba el Eternauta, porque realmente atrapaba. Estaba Isabelita Perón de presidenta, y en el 76, en marzo, 24 de marzo, yo empezaba segundo año, empezó la dictadura. Bueno, tenía un compañero que dibujaba con Virome, Horacio Reina se llama, o se llamaba, no sé si estaba, qué sé yo, bueno, nada. Pero me encantaba lo que el flaco hacía. Dibujaba con Virome y yo dije, puta. Y ahí empecé yo a dibujar con las Bic, de que me compraba la Bic de trazo fino, que era amarilla con el capuchón negro, y tenías la Bic de trazo grueso, que era el pedazo de plástico negro y los capuchones blancos, ¿no? Entonces yo sacaba a la amarilla, le sacaba los capuchones negros y se la ponía la Bic de trazo grueso y dibujaba con eso. Y nada, y entre él y yo empezamos a dibujar cómics. Cuando venía un recreo, así haciendo. Y una vez empezó, mira, ¿me acompañas hasta el kiosco? Caminábamos 9 cuadras yo hasta donde vivía y a preguntar por una revista que se llamaba Tidbits. Y fue una revista que salió en la década, no sé si del 30 o del 40, que era de historietas, la Tidbits. Y la editorial Records la sacó en los años 70, que después fue quien reeditó al Eternauta y que tuvo los derechos del Eternauta y se los cagó a la viuda de Westergel y a los descendientes de Westergel. Que después por Carlos Trillo me enteré que hubo un juicio que duró muchos años, que los herederos, Martín, no sé si es el apellido Westergel, el nieto, he leído que está metido en la producción de la serie, ¿no? Que para chequear de que respetaran el guión o la historia original, bla, bla, bla. Bueno, fue toda una historia eso realmente de Scuti Records con el Eternauta y todo el material que él había resucitado de historietas. Y con los años, yo les estoy hablando de los 70, yo tenía 14, 15 años. Cuando yo me metí en el mundo de la historieta con Carlos Trillo ya estaba cerca de los 30. Me fui enterando que este Scuti fue un reverendo hijo de puta que cagó a medio mundo, se quedaba con los originales y los vendía en Italia, esos originales. Y esto me enteré porque cuando nació Hermes en el 89, yo hice un año de magisterio en un instituto que era el Instituto Suma, que a la noche era profesorado para ser maestro, pero tenía orientación de lo que era literatura infantil. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes en la fábrica, salía de la fábrica a las 5:30 y me iba al instituto para hacer el profesorado, para estudiar para maestro, ¿no? Y los sábados a la mañana me iba a hacer al taller de la Escuela de Garacochea, un taller de historietas con Oswald. Entonces una vez a la profesora que nos daba literatura infantil comenté, yo estoy estudiando historieta, dibujo historieta, bueno, nada. Dice, ¿por qué no traes a algún dibujante de historieta? Bueno, entonces en ese momento salía en la tira de Clarín el negro blanco y Oswald, el que me daba el taller, era muy amigo de García Seijas. Entonces, ¿por qué no hablas con García? Porque le dije, Oswald, ¿no vendría a dar una charla al profesorado donde estoy estudiando para maestro? No, Oswald, bien, Quilmes. Para los que no saben, ¿quién es García Sey? Era un dibujante que trabajó con Westergel. Hizo varias historietas con Westergel, sería un jovencito en la década de los 50. Y después del Loco Chávez vino la tira porque el Loco Chávez la dibujaba Horacio Altuna y en el 86 él se fue a vivir a España y dejó de dibujar el Loco Chávez. Entonces Trillo quedó en Argentina como guionista y guionaba una historieta llamada El Negro Blanco, que lo dibujaba Ernesto García Seijas. Y no sé cuántos años estuvo. Y después de esa tira retomó Horacio Altuna con el Nene Montanaro. Que estaba en Clarín. En Clarín. Estoy hablando de la última página de Clarín. Sí, me acuerdo.
¿Sí? No, no era el... Tenía otro nombre, era algo del DN, la de Clarín. Puede ser, De porque por ahí lo Altuna. editaron el libro después. Acá, por ejemplo, yo me Puede acuerdo que los ser. libros del Negro Blanco, acá en cerca del 2000 y pico, 2010, creo que se reeditaron también. Por ahí después se le tocó otro nombre. No me acuerdo la página de Clarín. Son todas cosas que yo recuerdo revisionado cuando lo reeditan. Fíjense, por ejemplo, Altuna con el Loco Chávez tenía la que se llamaba Pampita, que era un minón. Sí. Y cuando Ernesto García Blanco dibujó al Negro Blanco, que era un periodista, también como Loco Chávez, apareció un personaje que era Floppy, que era la ex mujer de Suar, que usaba el pelo así, ahora no me acuerdo del Araceli. nombre de la chica. Araceli González. Araceli González. Y entonces, claro, era como el gancho, que las tiras de Clarín era como una telenovela. Lo que pasa que en la época de la dictadura, Loco Chávez se la leía como una telenovela y Trillo metía en el guión con Altuna cosas de lo que se estaba viviendo en Argentina, que el dinero no alcanzaba, Loco Chávez tenía que pedir un vale porque no llegaba a fin de mes, encima era fanático de Racing, que era un equipo perdedor, que nunca ganaba nada, esas cosas, pero metían esas cosas de lo que vivía el argentino en ese momento, en una dictadura militar, qué sé yo. Era Pero un joven Franchella era, básicamente. más o menos. A lo mejor me estoy yendo a la mierda porque íbamos a hablar del Eternauta, mi contacto con el Eternauta, ¿no? Pero bueno, fue en el año 83 en ese contexto que yo ahí tomé el contacto con el Eternauta. Después en el año 84 salió la revista Fierro, ya estaba la Democracia, y la revista Fierro la sacaba la editorial Urraca, que era la que tenía humor, y obviamente rescató un montón de cómics de la buena época que realmente Argentina fue muy buena, muy bien vista en cuanto a la producción de historieta. Bueno, te hago una pausa ahí, que me gustaría que después hablemos un poco desde el 84 y la creación de Fierro, porque es muy interesante lo que decís en formato de después, una vez que vino la democracia, me imagino que hubo un destape, ¿no? Creativo, como lo Exacto. estás planteando, pero para no... Volviendo un poquito más al Eternauta en sí, que decías que la historia te enganchaba, que era que al menos todos los que lo leímos acá, sabemos que la historia te engancha. ¿Vos creés que eso es parte del guión, pero de un lado construido para que vos sigas leyendo? Si esto fue entregado como en fascículos, como que al final tenía que tener un enganche para que vos, quiero leer el próximo y quiero leer el próximo. ¿Esa estructura hace que el relato sea más interesante? A propósito, ¿qué puedes destacar de eso? De ese ritmo. Mira, yo creo que es como hoy en día en una serie, te hacen un capítulo para que te enganches con la serie y te la veas toda. Yo creo que Westergel, que fue editor de la revista, Hora Cero, como se llama el programa, el podcast de ustedes, o Frontera, obviamente él buscaba también seguir vendiendo, generar más. Se nota que el tipo disfrutaba lo que escribía como Solano lo que dibujaba. No sé, no sabría decirte. Yo en su lugar haría algo así, que vos te quedes enganchado y que te quedes, no te vayas, quédate acá y seguime leyendo, comprame la revista. Yo creo que sería así, ¿no? Pero la verdad que si el tipo se lo propuso, para mí, en lo personal lo logró, porque no podía soltar la página. Es como, no sé si le habrá pasado ver una serie y son las 2 de 3 de la mañana y al otro día tenés que levantar un capítulo más, aunque sea uno más y termina la serie. El tipo lo logró, porque realmente es atrapante. Y tiene una vertiginosidad increíble. Y aparte, como se han comentado en todos lados, yo he ido a lo que era el edificio de la Caja de Ahorro frente a la Plaza de Congreso, que era una libreta. Cuando yo empecé a trabajar era cadete y tenía 16 años. Entonces, por ley, la empresa te tenía que hacer una libreta de ahorro, que era una libreta que te ponía una estampilla, que vos depositabas un dinero y te ponías esa estampilla. Y el día de mañana vos ibas con esa libreta, como completar un álbum. Entregabas esa libreta y te daban todo ese dinero que vos habías ahorrado con esos intereses, ¿no? Y les vuelvo a decir, yo tendría 16, 17 años, entrar en ese edificio y de repente ver que estaban tiroteándose, estaban los gurbos o una... Decís, puta, qué bueno esto. Era como algo muy cotidiano para mí eso. O el metro, la estación de metro, estar ahí en el metro en una batalla, cuando queda estancado ahí un subte
y aparece un Gurbo o los escarabajos, eso, la verdad que es fascinante. Y más que nada que ustedes habrán visto capaz que La Guerra de los Mundos de Tom Cruise, pero yo vi el de Orson Welles en blanco y negro cuando era un pendejo y decir, guau, nos invaden los marcianos, era una cosa de decir, qué bueno eso, ¿no? Los efectos especiales de esa época y leer lo que ocurre en Buenos Aires, decir, y en lugares cotidianos para mí, ¿no? Eso de los lugares cotidianos me hace pensar que es un buen trabajo de Solano López, ¿no? En la recreación de esos escenarios para que Total, sean total. icónicos. ¿Qué pensás en general de la trayectoria o sea, como ilustradora e ilustrador de Solano López? A mí, puntualmente, yo antes de que responda, yo voy a hacer mi opinión, aunque nadie me la haya preguntado. A mí me pasa algo con Solano López que me gusta mucho como para el Eternauta. Creo que ya lo mencionamos ayer. Pero siento que me quedo con la versión de Brexia en el Eternauta, por ejemplo. Me interesa más el trabajo de Brexia en el Eternauta que el de Solano López. No leí tanto, o no consumí tanto Solano López, pero en el Eternauta es como que creo que está bien, está muy bien desarrollado, los blancos y negros, los contrastes, los ritmos. Pero siento que a veces me queda ahí como, no sé, no me mata, no me vuela la cabeza Solano López. Esa es mi opinión. Ahí no sé, Navi, si vos querés aportar algo más. No, ya un poco lo hablamos. Yo creo que para distinguir, a mí me pasa lo mismo. No tengo mucho consumido Solano fuera del Eternauta. Sé que tiene un par de cómics reconocidos internacionalmente. Evaristo, que era un comisario, por ejemplo, es una cosa de él también. Mundial Sí, es eso. muy bueno. No lo tengo leído. Y se me hace que, me parece genial en el Eternauta. Veo esto que dice Hermes. No puedo imaginarlo fuera de ahí, una historia. Pero porque yo lo concebí ahí, lo concebí en el Eternauta y no lo puedo sacar de ahí. Tampoco leí el Eternauta de Brexia, entonces me da curiosidad empaparme ahí y poder comparar dos artistas distintos. Pero siento también, obviamente, yo lo leí en el 2005, el Eternauta, ya habían pasado 50 años de su creación, y siento que era una narrativa un poco más pausada de lo que son el cómic americano, vamos a comparar, que es lo que se consume más fácil, pero que igual me parece que encajaba perfecto con la historia que quería contar, con lo expresivo que tenían que ser los personajes, con lo clara que tenía que ser la acción, por más que no sea fluida, porque para mí puede detallar eso, y con lo preciso que son los escenarios, que es lo que decía Gus, ver estos lugares que caminas todos los días y pensar que ahí se están tiroteando con alienígenas, es algo espectacular. Pero eso lo veo yo sin tener ni idea de ilustración. Vos nos lo puedes aportar algo más. Miren, en su momento, la verdad, por el tipo de arte que a mí me gustaba en esa época y lo que yo sentía y pensaba del arte y cómo lo veía, y años atrás, la verdad que no me parecía un buen dibujo el de Solano López. Pero la verdad, y yo Va a ser leí el título del video. Santa, poneme la placa acá abajo. La placa ahí. El clip va a ser este. Pero la verdad que era el que tenía que dibujar el Eternauta en ese contexto, en esa época, y el que he leído en el 83, y habiendo leído después el que hizo, que lo editó La Urraca lo editó el de Brescia, que me gusta, la verdad que el trabajo de Brescia y Solano López no hay punto para compararlos, son totalmente distintos, pero me quedo con Solano López. La verdad que me quedo con el trabajo de Solano López, no sé la edad que tendría cuando lo dibujó, pero la narrativa está buena. Para mí fue como el primer impacto con el Eternauta y me quedo, para mí el Eternauta de Solano López, Westergel, o Westergel Solano López. Lo de Brescia, yo creo que ahí ya Westergel, leyendo la cronología de su vida y todo, se rumbeaba para otro lado, el intento que quisieron hacer a nivel ideológico, que entiendo y todo, pero yo me quedo con lo de Solano López. Y lo que vos decías, un paréntesis acá, de Solano López, el cómic de Evaristo, me parece brillante la narrativa, los dibujos. Y hay otro que también, a lo mejor, bueno, pueden algunos cuestionarlo, es Ministerio, guionado por Barreiro. Los personajes de Solano López son muy particulares, pero la verdad que me parece que, bueno, es su arte, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Es así. Hay algo que es verdad lo que decís. Siento que hay una estética en Solano López, pero para el Eternauta esa estética se vuelve como más funcional porque expresa muy bien o muestra muy bien como las posturas de los personajes y el desarrollo de personajes en sí. ¿Tenés alguna opinión de este desarrollo de personajes? Por ejemplo, te pregunto esto porque el Eternauta no es una historia de héroes hegemónicos con abdominales, con pectorales, no va por ese lado. Es una historia como le decíamos ayer, de héroes colectivos que
son héroes cotidianos del día a día que capaz el colectivero después termina matando a un cascarudo con un cuchillo, ¿viste? Y el personaje de colectivero también no es un superhéroe, es un héroe así, capaz tiene una buzarda gigante, qué sé yo. Bueno, lo ves a Favali y Favali no es un musculoso. Exactamente. Por ejemplo... Y el Pablo también, que era el chico que era un tornero, no me acuerdo ya, también no es un musculoso, ni estuvo en Afganistán ni en Irak, como es algo que aparece un héroe de estos anónimos en las películas de Estados Unidos, esta serie, y que no, yo estuve en Afganistán y no sé, se carga a medio mundo. Esta gente era un laburante y se encuentra en una situación extrema de supervivencia y a salvarse el que se pueda, pero bueno, se dan cuenta que se necesitan. Y van a eso, a ayudarse entre ellos. Eso es una de las cosas que el otro día que hablaba con Hermes, al menos yo tuve que hacer un trabajo por un proyecto de ley y Westergel abrió como una escuela del cómic internacional, que le decía a Hermes, está el cómic americano, que son los superhéroes, el cómic franco-belga, el cómic manga y después el cómic argentino. Y Westergel lo que muestra en sus historietas es que a los personajes no todas les salen bien, que a veces les salen para el culo y que pierde. Y eso fue como abrir una cosa de otro tipo de historieta. Y es algo que pasa en el Eternauta, que más allá de que los héroes colectivos estos no son musculosos ni triunfadores en la vida o lo que sea, es gente común y que le pasan cosas, ¿no? Que eso me parece la verdad una genialidad de este tipo. Yo te quería Que preguntar. realmente se ha hecho Eternauta, Westergel, pensándolo bien. Es eterno. Es increíble, ¿eh? Buena frase esa. Cambió Gaby, el rol ¿vas a con Juan decir Salvo. algo? Al final parece que cambiaron a ser Eternauta los dos. Tal cual. Yo te quería preguntar, vos antes nos contabas que, bueno, cuando entraste en Cyber Six en un grupo de dibujantes, terminaste haciendo los últimos números, las últimas páginas del último número. Si vos podías hacer algo del Eternauta, para vos, porque te gustaría dibujar algo, o vos decís, che, esto me sale re bien, ¿a vos qué te gustaría dibujar del Eternauta? ¿Una viñeta, un personaje, una secuencia? ¿Qué pensás que vos decís, che, esto me saldría bien o esto me parecería divertido? Para vos, no te digo para venderlo, para venderlo, lo que quieras. Mirá, la verdad que nunca se me planteó una cosa así. Si me lo dan para dibujar, viste, lo mismo que me pasó con Carlos Meglia, es dibujar lo mejor que pueda a su personaje. Entonces yo lo que haría es dibujar lo mejor que pueda como ha dibujado Solano López, en homenaje a Solano López. Porque a mí Solano López, con su trabajo, a mí me abrió un campo que hoy yo soy dibujante y creo que gracias a esa lectura. Y lo mismo con Westergel, a que los tipos esos se dedicaron a hacer historietas, cosa que me encanta, ¿entendés? O la gente que ilustra libros para niños, que algunos ilustradores me gustan, y en gratitud a esa gente, si me dicen, mira, quiero que rehagas esto en tu versión, y yo voy a tratar de homenajearlo lo mejor que viste. Así lo esté copiando, ¿me entendés? Porque siento que le debo algo y en mi gratitud a esa gente es respetar esa obra, que no muera. Que no de esa obra no pase a ser Masali, sino que quede Solano López. Eso quiero decir, ¿entendés? Pero es algo que yo siento. Y por eso creo que me eligieron para hacer terminar las páginas, que fue una cosa entre Meglia y Trillo, que se ve que fue algo conversado porque ellos me invitaron a una reunión, me llamaron, tuve que ir al estudio, a la oficina de Trillo, y los dos me dijeron, mira, termines este libro. Yo creo que entre ellos y me regalaron, la verdad me esforcé para que sale descalza y llorando. De todos los libros que hicieron la dibujé yo, y fue algo que a Meglia me acuerdo que le encantó cuando vio ese dibujo, que fue una sola página. Y para mí era como que, bueno, el personaje era sufrido porque había tenido un hijo y el villano se lo robó, bueno, toda una historia ahí del cómic. Yo hice un reverendo homenaje al personaje, pero a Carlos Meglia. Respetando a su personaje, lo hice llorando. Bueno, hablando de, como decías recién, de la adaptación que tratarías de mantener la versión original, ¿qué esperas de la serie de Netflix, de esa adaptación? Porque entendemos que es una adaptación, no va a ser lo mismo. Estamos viviendo en una era de todo lo que sea cómic, todo lo que sea el libro, tiene que ir a la pantalla justamente por esta industria del streaming. ¿Qué esperás? Quiero saber tu opinión ahí. La verdad, capaz que soy muy infantil en lo que voy a decir, ¿no? Y muy ingenuo. Yo espero que cuando miren la pantalla esté leyendo el cómic, viéndolo con imágenes. Yo espero eso. Una adaptación literal, entonces. Yo realmente espero eso. Mira, hoy justamente que tuvimos un almuerzo con unos amigos, así, y hablaba con uno de
Humberto Eco, El nombre de la rosa. Que bueno, yo leí el libro y vi la película. Pero la parte detectivesca del libro con Sean Connery es muy leal al libro. La película no respeta todo lo que trata el libro, sobre lo que fueron los herejes, los grupos heréticos y todo, pero sí la parte del crimen y todo lo que ocurre con el libro de Aristóteles y todo eso lo respeta mucho. Hablábamos de... porque también surgió la película, en Argentina se llama Atrapado sin salida con Jack Nicholson, y acá en España el pájaro huyó de la jaula, algo así, o el cuco huyó de la jaula. Y nada, que bueno, surgió ahí de si algunas películas no respetan el libro original, ¿no? Bueno, pero eso entre paréntesis, que les cuento esto. Pero yo la verdad que para mí me ilusiona que respeten, que el nieto Martín haya exigido que respeten el guión de su abuelo como un homenaje y por sobre todo por respeto, ¿viste? Porque no hay nada que quitar ni adaptar de ese guión. Salvo en cuanto a lo mejor sí entiendo imágenes por producción, que bueno, hacer un estadio de River, con todo respeto, Nahuel. No entiendo. La batalla al estadio de River. Es demasiado magnánimo el estadio de River ya de por sí como para sumarle cosas, así que... Pero bueno, entiendo que a lo mejor eso sí demanda, pero hoy con tecnología digital yo creo que pueden hacer lo que se les canta el culo, pero que respeten el guión original. Eso la verdad que es mi expectativa. Ahí empieza el lunes, ¿no? Porque acá arranca el lunes. Acá el 30, no me spoilés nada, hasta que no llegue el... No, acá también el Netflix dice que arranca el 30 y también... Estamos todos que hoy expectantes. le decía a los amigos, no se pierdan esta serie, ciencia ficción, pero aparte aman a Ricardo Darín, así que bueno, a ver qué. Pero bueno, esa es mi expectativa, realmente. Bien, muy bien. Gus, te consulto. Dime. ¿Viste algo? Me abro un poco del tema, pero estamos metidos acá en adaptación, en cómic. ¿Viste la serie animada de Cyber Six? ¿La chequeaste un poquito? Sí. Yo no la vi. La hicieron en Canadá. Sí. No es que la vi toda, la pasaban por HBO en Argentina en un momento y la verdad que, qué sé yo, me pareció una cagada, pero bueno. No, pregunto la fuente, vi un capítulo solo. ¿Mejor que Está la de en YouTube. Bertucci? ¿Mejor qué? Que la de La live de action Bertucci. de Telefe, que la que en persona, sí, eso sí. Bueno, eso fue Esa bizarro era. total. Sí. ¿Cómo era Con Carolina Papaleo? Pedretti. No, un desastre fue eso. Un desastre. No sé qué quisieron hacer. No sé si ustedes saben que habían intentado hacer la serie también, en aquel momento era Tele 11, del Loco Chávez, que había un actor llamado Carlos Rotundo, que nada que ver, pero te mostraban cuando empezaba el programa con los títulos, y aparecía este Carlos Rotundo con varias fotos, varios fotogramas, y gesticulaban. Pero cuando gesticulaba había un momento que se parecía al dibujo de Horacio Altuna. Y fue censurado por los militares ese programa. No sé si duró 1 o 2 capítulos nada más. Increíble. También sé que hay una película de Las puertitas del señor López que Sí, me enteré que existió años después, no sé. sí, con Katia Aleman y el actor que trabajó en una película Hombre mirando al sudeste que hacía de psiquiatra. Sí. No me acuerdo el nombre del actor, no me digas. Que hacía de la política del señor López. ¿Ves? Ahí no me gustó porque el actor nada que ver con el señor López, que era un gordo, pasó. Podrían haber encontrado un actor que se respete muy bien al dibujo. Pero bueno, mira, a mí me pasó que había hecho un libro, Historia entre tumbas, e hicieron una animación que salió en Paca Paca, creo que es. Sí, puede ser. Y que vos lo viste, Hermes, creo que. Sí. Una cagada. Sí. La verdad. Es cuando pierde las adaptaciones. Pero, no sé, Sí. me pareció una barbaridad, pero bueno, qué sé yo. Qué bueno, qué interesante. Amigo Nahui, ¿tenés alguna pregunta más de Eternauta en particular? No, del Eternauta no. Lo único le quiero comentar a Gus, porque yo esto a vos te lo he comentado miles de veces y a cualquier persona que pregunta cómo nos conocimos cuento lo mismo, que cuando Hermes entra al secundario donde nos conocemos, él entra a mitad de año. Y ese mismo año yo fui a la feria del libro y yo no me compraba libros. Ojeaba historietas, pero también hasta ahí poco. Y mi vieja, ¿viste? Comprate un libro, por favor. Venimos hasta acá. Me estás haciendo dar vuelta. Y yo agarré uno de terror, cuentos ahí ilustrados. Yo, listo. Estaba bueno. Y el libro en sí tenía 3, 4 cuentos que estaban buenos. Nada como súper grosso. Y Hermes, cuando entra un día, viene y trae 4 libros de esa misma colección. Che, qué bueno, yo tengo uno de esos. Me dice, sí, lo dibuja mi viejo. Dale, en serio, boludo, decía al costado en la tapa de ilustraciones. No, boludo, muy bueno. A mí me flashó porque es algo que yo compré por fuera. Digo, es como que ahí como me impactó. Dijo, bueno,
me tengo que acercar a este pibe un poco más. Entonces, yo no sé si te acordás de en eso. la génesis de nuestra amistad vos estás presente ya antes sin saber, sin haberlos conocido. No sé si te acordás de eso, viejo, pero nos has usado de conejillo de indias, de ratas de laboratorio. Cuando preguntaba qué usan tus compañeros y todo. Sí. No solamente de eso, sino de cómo nos imaginábamos partes del guión. Y me acuerdo de que me preguntaste justamente para esa colección De Historia entre tumbas. No de Historia entre tumbas, las de Mariño, las de Ricardo Mariño. Lo que habías hecho con Ricardo Mariño, que en el guión caía un ovni y cómo pasarlo al relato. Y no sé, me habías dado que te tire un par de ideas, no sé si al final las usaste capaz ni ahí, pero me acuerdo que era como cómo era la visión, quería saber cómo era la visión de un chico. Buenas épocas. Pero también me acuerdo que a vos y a Natalia les decía... A ver, sí. Cuando ilustraba para niños, qué les gusta, los juegos, así estar actualizado. Hacíamos de topo en la escuela. Sí, lo que pasa es que yo venía a dibujar así, ver si me acuerdo una anécdota y no les robo más tiempo. Me dan un libro que era Mirar con lupa 2, que era para chicos de segundo grado. Y entonces las aperturas de los capítulos eran como buscando a Wally. Y que todos esos dibujos eran una doble página que yo tenía que pasarlo por fax, como les conté, ¿no? Y eran con varias cosas. Y bueno, ahí hay un capítulo, no me acuerdo el capítulo 2 o el 3, qué sé yo, que ocurre todo en un circo. Entonces yo dibujé una de estas atletas con unas tetas que eran como las tetas de Cyber Six. Y me dice, cuando mando el boceto, las editoras, no, trata eso de quitarlo. Pero bueno, esas cosas, por eso me tuve que adaptar al mundo infantil. Así que bueno. Bueno, cerrando y última pregunta que dejé ahí colgado en el medio, cuando decías volviendo atrás, 1984, que vuelve, termina la dictadura y empieza la revista Fierro, empieza este auge de destape creativo, ¿no? Tanto como en la música, como en el cine, como en la historieta, en un montón de ramas del arte. ¿Cómo ves la historieta argentina de ese momento con la historieta argentina de hoy, o el mundo de la ilustración? Yo ahora lo veo como que he visto novelas gráficas. La verdad que es como que llevo ya un poco a la sociedad que se está viviendo hoy en día, ¿no? Y veo que se pierden valores. Y al perder valores, la humanidad, hablo en sí, como seres humanos estamos perdiendo valores. En el caso mío, por ejemplo, para entrar en el mundo de la historieta tenías que saber dibujar. Y saber dibujar, y después de que sabías dibujar, tenías que saber contar. Entonces, yo hoy veo dibujos que a lo mejor no me atraen para nada y están publicando. No sé cómo es la narrativa, no he leído el guión. Entiendo que a lo mejor lo artístico, no necesariamente hay que hacer un Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, y que vos podés ser muy plástico y transmitir emociones hablo del dibujo y de la historieta, ¿no? Y poder demostrar las emociones del personaje, poder transmitir la narrativa visual, porque está la literaria aparte en lo que es la historieta, ¿no? Y la verdad es como que los llevo a la sociedad que vivimos. Miren, me voy por las ramas seguramente y me pueden cortar. Estamos todos sorprendidos con lo que está pasando en la guerra de Ucrania, que están bombardeados, murieron tantos ucranianos, tanto de esto. En Sudáfrica, el otro día leí una nota en lo que es Sudán, que ahora hay un Sudán y un Sudán del Sur. Hay 1.900.000 personas que se tienen que ir porque hay una matanza terrible. Lo mismo en Gaza, lo que está pasando en Gaza, pero devastado todo eso. Y, sí, mirá, está bien, que hijo de puta los palestinos que se metieron en una fiesta a civiles, lo que han hecho, la verdad que es abominable. Y también nos quedamos así como, ¿no? Y nos quedamos con Trump o Elon Musk, que está con el gobierno de Trump, a ver qué carajo hace, y los aranceles y los chinos, y la humanidad. Y los seres humanos, ¿y qué está pasando? Y en lo cotidiano. A veces vos pones un Instagram y te surge un video que un tipo se baja de un coche con un fierro y lo caga a fierrazos a un automovilista con una violencia que vos decís, puta, ¿qué nos está pasando? Entonces, vuelvo, los valores. Por eso vemos que de repente un tipo, no sé, un dibujo que está vomitando o que larga un cerebro o que uno le explota el cerebro. Y yo vengo de una escuela, también soy de otra generación, ¿no? Y me tengo que acomodar a esto. Pero como vengo a mí me gusta contar historias y dibujar historias. Y que se vea, y en eso que yo dibujo trato de demostrar o transmitir emociones. Y no me quiero mover de ahí. Entonces, de cómo veo lo de hoy, y no sé, no podría decirlo. Sería muy subjetivo, capaz que un troglodita. No me gusta.
La verdad que no me gusta. Al menos lo poco que he visto, porque tampoco escarbé mucho. Me quedo, no sé, más allá del hijo de puta de Scuti, la revista Record, que se contaban historias. en eso, en que hayan relatos. Que puede ser bueno o malo, eso queda en cada uno, porque realmente uno se engancha como la música, ¿no? Te gusta la clásica, el reggaetón, qué sé yo. Pero bueno, a mí la verdad que particularmente no sé, no la veo. De lo que he visto no la veo. Si me decís dibujantes de hoy, de lo que he visto, me gusta, hay una chica que no sé si ahora está en Argentina, ay, ahora se me hizo un nudo, que sacaba un personaje llamado Pelusa en Facebook y la verdad que bueno, ves, ahí hay dibujitos que cuenta historias y me parecen que están buenas, sean naif, qué sé yo. Después, Liniers, por ejemplo, que hay cosas que me gustan y no dibuja anatomía, no dibuja tanta perspectiva, ¿no? Pero hay un relato y me parece que hay un mensaje, por ejemplo, en esas cosas que te pasan cuando estás vivo. Porque la verdad cuando estamos vivos nos pasan cosas en lo cotidiano, ¿no? Que pueden ser lindas, buenas, tontas, feas, malas, pero tiene ese mensaje, o al menos lo que yo capto, ¿no? En otras es un hijo de puta, pum, le vuelvo el cerebro, no sé. No, pero a mí me No parece hay. todo lo que está señalando Gus, lo que sí, la comparación, lo que te gusta a vos, son todas cosas que se ven y hablamos en el podcast específicamente de por qué el Eternauta específicamente es tan actual, porque se siente la historia y se siente lo humano y la emoción, tanto desde el dibujo como desde la trama, más allá de que sea ciencia ficción. Es algo que hablamos. Hay una historia y con humanidad. Porque por más que sea ciencia ficción, mira, el Juego de Tronos, que en ese mundo me metió Hermes, decía, no, mirá este Juego de Tronos. Y la verdad, que hay muchos, no me gusta, que esto, que... Hay historias de humanos, de personas. Hay diálogos de la miseria, de la esencia humana. La envidia, la ambición del poder, la miseria, qué sé yo, la venganza, la frustración, lo que le pasa a Tyrion Lannister con su padre. No sé, hay mucha humanidad. Hay mucha humanidad. Hay un cómic, no sé si leyeron, Consumatum Est, Te mataste. Ahí nos dibujado por mataste. Oswald. Si pueden, búsquenlo, que ahí son varias historias que ocurren en Roma, en Creta, de los toros que iban, el Minotauro, por ejemplo, que era de la isla Creta, bueno, vanagloriaban a los toros, ¿no? De la Edad Media, distinta del Renacimiento, te muestra la esencia humana. Consumatum est quiere decir hecho consumado. El guionista era un dibujante, que era un poeta el hombre, y dibujaba para el diario La Nación en los 80, fines de los 80, que eran historietas gauchescas. Y eran estos tipos, viste, que eran lectores, tranquilos, tenían un tema de salud importante, pero era un tipo que apasionado por la esencia de la humanidad, con muchos valores. Que era como un Westergel, te muestra la esencia humana en sus personajes. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a Ernie Pye, que se basó en un periodista de la Segunda Guerra Mundial? Él hace Ernie Pye, era un periodista que le pasan cosas. O el otro, no me acuerdo cuál era, que también, que era del ejército estadounidense y se inclina por los indios, que los Pilas Rojas lo estaban haciendo mierda, qué sé yo. Esas Sargento cosas. Kirk. Ahí está, ¿entendés? Y esto que vos decís, Nahuel, es verdad. Hay una historia humana, de personas. Entonces vos te sentís identificado ahí. Y yo creo que en el arte, cuando vos te sentís movido, es porque hay una identificación. O con una música, porque estás pasando, viste, la música a veces va en ciertos contextos que cada uno vive. Si estás contento, obviamente vas a estar, ¿no? Y si estás así bajón o reflexivo, te vas a poner música como para estar en esa línea, ¿no? Y lo mismo un libro. Hay libros que vos los agarras hoy y no te transmiten un carajo y lo agarras capaz que en otro momento de tu vida. ¡Wow! ¡Qué buena esta obra! ¿Qué sé yo? No sé si habrán leído El Principito. Yo lo he leído en varias etapas de mi vida y cada etapa es totalmente distinta, ¿no? De lo que me llega de ese libro y lo que saco de ese libro. No, la verdad. Me voy a la mierda, ¿no? Perdona. No, mirá, yo no digo nada porque yo la verdad la estoy pasando re bien. Creo que es el Todo válido, podcast todo válido. históricamente en el que menos hablo. Pero para Te que vean que... callé, Nahuel, perdóname. No, pero yo porque estoy disfrutando la charla. A mí me parece espectacular esto porque no solo sos un ilustrador, sino sos alguien que estuvo ahí junto a la escena del cómic nacional, por lo menos más cerca que nosotros. Y todo tiene que ver con todo en dos aspectos. Oswald, que lo mencionabas, dibujó lo que se llama la tercera parte del Eternauta, con el guionista y él en los dibujos. Y Carlos Trillo, le dije justo hoy a Hermes, traje esta edición que sacó en su momento Clarín, que fue con la que Hermes y yo leímos primera vez el Eternauta, así que más detalles yo de podcast del cómic, que el prólogo lo hace Carlos Trillo, Mirá. escribe él, y acá quería destacar
una frase del prólogo: cuando una obra atraviesa el tiempo sin perder vigencia, es porque permite a quienes se acercan a ella una lectura que se adecua a la época que está viviendo. Y cierra el prólogo con una linda frase que es: hoy estamos en un momento tibiamente esperanzado. La deuda externa es una carga que parece que nos va a sepultar a todos. Los piqueteros hacen su batalla en la General Paz. Las manos, o los manos, de las privatizadas se resisten a soltar sus tajadas. Y fíjense en el diario y agreguen lo que corresponda, que seguramente todo sirve. Porque el Eternauta sigue allí. Aquí. Demos vuelta a esta página y hagamos nuestra lectura del 2004. O sea, el Mirá, prólogo del 2004, es lo parió. 2017, yo creo que se Buenísimo. puede aplicar al 2025 todavía, en muchas cosas. No, sí. Tremendo. Mira, por esto que leíste, Nahuel, creo que Enrique Pinti falleció, ¿no? Un cómico, un artista. Tenía una obra de teatro llamada Salsa Criolla, ¿no? Y hay una parte de la obra que él canta, dice: pasó Hitler por Europa y los artistas quedan. Y habla así, la dictadura, bueno, todas las cosas que a veces contra la humanidad. El arte siempre queda. No sé, hay obras, Guernica bueno, está bien, Guernica lo pintó Picasso, ¿no? En función de... Pero es como que a veces el ser humano deja ese relato de lo que le sucede a la humanidad. Esos hechos históricos en algún lado queda. El ser humano, no sé, como que no nos olvidemos de esto. Hay unas esculturas en Dublín que hubo una muerte por una peste que tenía, acá le dicen patata, la papa, que le mandaban los ingleses, que se murieron de hambre, y hay unas esculturas que son estilizadas, pero con un realismo, que vos decís, te da el testimonio de lo que ha vivido ese pueblo. Entonces vuelvo, el arte transmite y seguirá transmitiendo lo que vive el ser humano. Yo me acuerdo cuando estudié enfermería, aunque no crean, teníamos una materia que era cultura universal, y la profesora que nos daba la charla tenía una hija que era antropóloga. Entonces una vez nos trajo un audiovisual de pinturas rupestres. Digo, ¿qué mierda tiene que ver esto con aprender a poner una inyección, un suero? Y mostraba esos dibujos que están en África de unos palitos corriendo a otro palito que era un venado, no sé qué bicho era, y estaba sobremarcada las piernas de esos corredores. Lo que te estaba demostrando ese arte, que necesitaban de las piernas para correr lo que iban a cazar. Entonces voy a eso como, fíjate, en esa simbología te transmiten la realidad que ellos vivían. Y el Eternauta, bueno, obviamente, te transmite eso de una época, no sé, en el 54, la verdad que yo no había nacido en ese momento, ni sé qué carajo pasaba, en lo que estaría viviendo Westergel, o la Argentina, y el mundo. Hacía poco, bueno, estaba, el 50 y pico, viste la guerra de Corea, creo que fue en el 53, qué sé yo, pero venían de salir de la Segunda Guerra Mundial y, no sé, el 55 a Perón lo bajaron y los contextos, ¿no? Sociopolíticos y económicos, obviamente. Espectacular, espectacular. La verdad que ya son 2 episodios que estamos haciendo relacionados al Eternauta y es innegable que se puede hablar, pero para todo. Es como Eternautamente. Eternautamente, exactamente. Parece, sí, un poco tonto, pero es verdad. Motiva, como decíamos antes, está todo conectado con todo. Es un relato que va a seguir vigente y que quedó en la historia. Quedó en la historia argentina y va a seguir estando ahí. Miren, ustedes que ojalá transmitan a otras generaciones que les sucedan a ustedes el Eternauta. Es como vieron los nativos que tratan que no se pierda la lengua originaria, ¿no? Acá en España ocurre con el asturiano, con el gallego, que esas lenguas y las costumbres no se pierdan. Entonces, que ustedes hoy estén haciendo un programa del Eternauta y que hablen de esto, ¿no? Que ojalá surjan seguidores y surjan nuevos lectores y que esto no se pierda, que siga eternautamente, como dije. Y así en todo, el mismo la costumbre de juntarse amigos, de tomar mate entre amigos, las costumbres que tenemos, que si ustedes ven, cuando el Mano habla de lo que era la cafetera o la pava, Sí, y le habla de lo que es la cultura. sí. Los años que tiene, que no me acuerdo literalmente, pero la reflexión que hace el Mano sobre ese objeto que para nosotros es tan cotidiano. Ahí Westergel tiró una piedra al río y a ver, ¿viste la onda esa que va haciendo el sapito? A ver cuánta... Que eso no tenemos que olvidar de ese detalle. Esa reflexión es excelente y además sucede cuando te das cuenta que él no es el enemigo encima. O sea, que si No, ese no es el enemigo y te tira esa reflexión, como que, ¿qué carajo es esto? ¿Viste? Te deja... Al final este tipo está destruyendo el Argentina o está apreciando el arte humano. No, te desconecta de todo.
que en verdad es una reflexión, es muy humana lo que dice ahí Oesterheld. Sí, sí, sí. A través de un alienígena, lo dice a través de un alienígena. Es como me tengo que poner de alguien que lo mira desde afuera, pero en verdad que si capaz lo dice un humano no tiene el Claro, mismo pero valor. vos fíjate que creo que es cuando atrapan al primer mano, porque veían Exactamente, sucede que ahí. cuando comandaban los escarabajos tenían esa cosa que les ponían en la nuca y cuando lo logran a captar y que le quitan creo que el aparato, el tipo lo que el mano dice, ¿no? O sea que diríamos hoy en día se saca el chip que a veces tenemos en esta sociedad de consumo y volvemos a nuestros orígenes de apreciar la humanidad, apreciar la naturaleza, el planeta en el que vivimos. Te diría poner los pies sobre la tierra y ver el entorno, ¿no? No vernos, sino ver el entorno, fijarnos en esa pava. Es una simbología para mí, metafórica totalmente. No, pero es excelente, es excelente. Por mi parte, dando una conclusión a este episodio, no tengo nada más que agregar. Gracias por compartir este espacio, por hablar de este cómic, que bueno, también fue un poco el legado, es un legado familiar y creo que a Nahuel le pasó lo mismo porque tu abuelo te lo recomendó, ¿no, Nahui? Sí, me lo mencionó. Ah, mirá, qué loco. Me llamó la atención que él haya leído un cómic. Después de ahí llegó. Es como que tiró ahí un pececito y piqué. Qué bueno. Pero bueno. Qué bueno que vos como nieto, ¿no? Mirá. Sí, me da lástima porque me hubiera gustado hablar un poco más. Porque él lo leyó, pero no se fascinó como puede ser tu caso, Gus. Como que él lo leyó, como lo leyó muchos ahí, le quedó. Demostró que le quedó porque se lo acordaba. No fue algo pasatista. Pero bueno, ves, algo quedó ahí. Entonces en su comentario, quédate con eso, ¿no? Sí, totalmente. Fue su experiencia también, ¿no? Así que, bueno, para mí, 1000 gracias. La verdad que un placerazo. Y bueno, nada, es compartir cosas. Es como que también a ustedes yo estoy tirando mi legado de parte de mi historia y vivencia. Así que bueno, gracias por este espacio y por el momento. La verdad, un lujazo. Buenísimo. Nahui, últimas palabras. No, agradecerle de mil maneras a Gus por darnos este capitulazo de Hora Cero, especial. Me la pasé re bien. La verdad, fuera de joda estuvo buenísimo. Yo espero que cualquiera que lo escuche lo haya disfrutado tanto como yo. Así que solo para eso. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno. Gracias a todos. Saludos a tu viejo. Le mando, Gus. A Marcelo, un abrazo grande. Bueno, le voy a decir que escuche el podcast solo para escuche toda la hora del podcast o todo para estos 2 minutos. Bueno, estamos Perfecto. en contacto. Estamos en contacto. Esto fue Hora Cero Podcast. Gracias.